feudalismo fue una organización social, política y económica basada en el feudo, que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX y XV. Se origina gracias a la caída del Imperio Romano y se inicia en Francia. Se extiende por el norte de Italia, llegando hasta Sicilia, Alemania y los territorios eslavos. Un feudo era un privilegio concedido a un representante de la nobleza a cambio de ciertos servicios. El feudo consistía casi siempre en una tierra provista de derechos fiscales, que era otorgada a un noble, quien tenía la obligación de dar respaldo militar a su rey y protección a sus vasallos, los habitantes del feudo. Se entiende por feudo los territorios en los que vivían familias de siervos o campesinos, quienes estaban obligados a mantener con su trabajo al vasallo del rey, es decir, al señor feudal a cambio de protección. En el periodo feudal existía una marcada diferenciación social. La sociedad estaba estratificada de manera piramidal. En primer lugar se encontraba el Papa, en segundo el rey. En tercer lugar la alta nobleza, los obispos y arzobispos, duques y condes, miembros del alto clero. En cuarto lugar el bajo clero, monjes y sacerdotes, varones, caballeros y los hidalgos, miembros de la baja nobleza. En quinto lugar los campesinos libres. Formaban gran parte de la población, vivían en tierras de los señores feudales y trabajaban en ellas. En sexto lugar, siervos de la tierra, los cuales estaban obligados a trabajar para el señor feudal. La sociedad feudal estaba constituida por tres clases absolutamente distintas en sus obligaciones: los nobles, los clérigos y los campesinos o villanos. Los nobles tenían a su cargo las tareas guerreras, los clérigos lo concerniente a la vida religiosa, los villanos la labranza y las faenas manuales. La nobleza y el clero disfrutaban de grandes privilegios y monopolizaban la propiedad de la tierra. La nobleza basaba además su poderío en la fuerza militar, el clero en su prestigio religioso y cultural. Los villanos, habitantes de la villa, en cambio, ocupaban un rango social inferior y sus obligaciones eran mucho más numerosas que sus derechos. Trabajaban los grandes dominios señoriales y en retribución de esa tierra que se les cedía para su trabajo y de la protección que se les dispensaba, debían múltiples servicios y prestaciones a sus señores. Eran todos los campesinos, pero estaban divididos en libres y siervos. Los campesinos libres podían abandonar las tierras que trabajaban y buscar hogar y protección en otro señorío. En cambio, los siervos carecían en absoluto de libertad y no podían abandonar la gleba en que trabajaban. La Iglesia Católica fue el más poderoso pilar de la sociedad en la época feudal. Tuvo una injerencia ilimitada en todos los órdenes de la vida. La unidad y la universalidad de la fe que caracterizaron la vida medieval. El predominio cultural del clero. Este constituyó en la Edad Media la única clase letrada. Ser laico era estar al margen del saber. Las escuelas fueron además anexos de las catedrales y de los monasterios, y en ellas oficiaban de maestros los sacerdotes y los monjes, que impartían gratuitamente los sencillos conocimientos de lectura, escritura, doctrina cristiana y canto. El monopolio cultural del clero y la eficacia de su actividad docente arraigaron sólidamente su autoridad y su prestigio. La Iglesia procuró hacer del catolicismo el eje de la vida espiritual en la Edad Media. Para imponer obediencia a sus mandamientos, disponía de dos armas poderosas: la excomunión y la interdicción. La tierra constituía en ese tiempo la única riqueza. Los propietarios de tierras buscaron también quienes los protegiese a ellos y a sus tierras, reconociéndose así vasallos de un señor. La tierra pasaba en cambio al señor, el cual dejaba el goce de ella al antiguo dueño. De esta forma, llegó un momento en que ya no hubo ninguna tierra que no dependiese de un señor. Las tierras en estas condiciones eran llamados feudos.
Existe un periodo de tiempo en el que no hay servidumbre y los campesinos tienden a la emancipación. Historiadores como Valdeón mantienen la tesis tradicional. 1. Sustención del tributo estatal por la renta de la tierra. 2. Hegemonía del mundo rural. 3. Desaparición de la noción de Estado. 4. Declive de la esclavitud. 5. Reemplazo de las haciendas esclavistas por grandes explotaciones cuyo proceso de producción recae en familias campesinas. Aumento de las rentas, especialmente en moneda. Reducción de las reservas señoriales para ceder más tenencias a campesinos. Intercambios comerciales. Expansión del denario de plata carolingio y aumento de la circulación monetaria. El feudalismo era un sistema natural cerrado. Se producía para satisfacer las necesidades del feudo. Casi no se desarrolla el comercio, economía de monoproducción y autoconsumo. Las ciudades surgen cuando se desarrollan los burgos en las orillas de los feudos, representando centros comerciales y artesanales. Los oficios están organizados en gremios. El sistema feudal dura aproximadamente lo que dura la Edad Media del siglo V al XV de nuestra era. La explotación agraria feudal era de subsistencia. Los siervos cultivaban lo suficiente para mantenerse a sí mismos y para pagar los diezmos a la iglesia y la renta al señor. De la recolecta se separaban también las semillas necesarias para la siguiente siembra. Los mercados urbanos se abastecían con las porciones de los diezmos y de la renta. El incremento de la población como consecuencia de las innovaciones supone ya en el siglo XI una reducción de las prestaciones personales de los siervos a sus señores en cuanto a horas de trabajo, sustituyéndose por el pago de una cuantía económica o en especie. Se reducen las tierras del señor y aumentan los arrendamientos. Al mismo tiempo, los campesinos aumentan sus rentas disponibles y ganan en independencia. A partir del siglo XII, la existencia de excedentes incrementa el comercio más allá de las fronteras de señorío. Las actividades comerciales permiten que surja una incipiente burguesía. Los mercaderes, que deben realizar su trabajo pagando igualmente una parte de sus beneficios en forma de tributos a los señores, que a su vez incrementan con ellos sus recursos. Las rutas de peregrinaje son los nuevos caminos por donde se abre el comercio. Roma, Jerusalén o Santiago de Compostela son los destinos, pero las comunidades situadas en sus vías de acceso florecen. Las ciudades, burgos, son al mismo tiempo espacios de defensa y de comercio conforme avanza el tiempo y se va gestando una nueva sociedad que despegará en los siglos XIII y XIV.